Domino el valle desde antes de que el hombre aprendiera a caminar erguido. Y desde aquí he podido ver todos los colores y sentir todos los olores y sabores. Soy un centinela, un observador, el guardián de uno de los caminos que desde Italia, desde el Piamonte, llevan hasta más allá de los Alpes, hasta Francia, superando el puerto de Montcenis. Es fácil reconocerme, tanto si proceden del norte como si llegan desde el sur. Yo vivo entre el río Dora Riparia y los dos lagos de Avillana. Me llamo Pir Kiriano y soy una montaña. Sobre mis hombros, a poco más de 900 metros de altitud, desde antes de que sonaran las campanas que anunciaron el año 1000, se apoya una pequeña joya de arte y de historia. Del paso de los siglos, de los cambios, de los rostros de los hombres que por aquí han transitado, de los peregrinos y de los soldados, de los monjes y de los reyes, de todos ellos, yo soy el único testigo. Al principio eran 3 pequeñas capillas aplastadas contra la roca, en el punto más alto y expuesto, habitadas por un grupo de monjes, devotos de San Miguel. Era considerado por los hebreos el príncipe de los ángeles, el protector del pueblo elegido. En el Antiguo Testamento aparece 3 veces. Es él el defensor divino del pueblo hebreo y el jefe supremo del ejército celestial que defiende a los débiles y a los perseguidos. En el Nuevo Testamento, San Miguel es presentado como el adversario del demonio, vencedor de la última batalla contra Satanás y sus adeptos. A la entrada de la iglesia se llega solo después de haber subido la escarpada escalera excavada en la roca. La llaman la escalinata de los muertos, porque está llena de los nichos en los que eran sepultados los monjes. Escalones empinados y estrechos que llevan en un salto hacia arriba. Se siente en el aliento, en las piernas. Subir aquí requiere un esfuerzo. En el valle estaban los sarracenos, los musulmanos llegados de las lejanas costas de África. Los vi invadir el Piamonte desde los Alpes franceses. Fueron vencidos por el Santo Imperio Romano en 980. Después, algunos años más tarde, llegó Hugo de Montboissier, apodado Los Cuchito, el descosido. Quería erigir una 4ª iglesia sobre las 3 existentes. Era un noble con un oscuro pasado en busca de redención. Había pedido la indulgencia al Papa, quien le dio 2 posibilidades: un exilio de 7 años o la construcción de un monasterio precisamente en mi cima. Y él, Hugo de Montboissier, el benefactor generoso, escogió construir. Los cimientos del monasterio están fundidos en la roca, y la roca fue esculpida a golpes de pico. Es como si las 2 materias, la piedra y la montaña, hubieran creado una tercera, híbrida, natural y única, para consagrarla a San Miguel. A mitad del recorrido, entre los otros 2 célebres santuarios dedicados a San Miguel, el del Gargano, en la región de Puglia, y Le Mont Saint-Michel, en Normandía, sobre las orillas atlánticas de Francia. Lo llaman Portal del Zodíaco, obra del escultor maestro Nicolao, del siglo XIII. Cada decoración del portal es una escultura que reproduce las constelaciones y los signos del zodíaco. La astrología, ciencia árabe por excelencia. La fama de la Sacra creció con rapidez por su belleza y por su audaz arquitectura. Más tarde, con los primeros monjes benedictinos, la abadía se convirtió en punto de parada para los viandantes y los peregrinos cristianos que recorrían la vía francígena, que desde el norte de Europa los llevaba a Roma o hasta los puertos del sur de Italia, para embarcarse con rumbo a Palestina, la Tierra Santa. Es casi imposible adivinar el diseño y la forma del complejo. Tiene aspecto de castillo, de fuerte, de monasterio y de iglesia. Es su gestión en estado puro, un ejemplo de ingenio y locura, de fe y de poder.
Es un honor para mí, una simple montaña, formar parte de este diseño. Sin la abadía no sería nada. Sin mí, la abadía no dominaría el valle. La puerta de la iglesia es la que construyeron los arquitectos de Hugo de Monboissier los primeros años del primer milenio, verde y gris. En las hojas de la puerta están representadas las armas de San Miguel Arcángel en lucha con el demonio. Los monjes benedictinos tuvieron un gran cuidado de la iglesia. Parecía rica a los ojos de los peregrinos, quizás demasiado. Mérito de San Miguel y de la creciente devoción que a él se le reservaba. La iglesia de San Miguel tenía que ser digna de su cotidiana batalla contra el mal. Y todavía hoy, a los ojos de quien la observa, la pequeña iglesia sigue sorprendiendo. Desde el arte románico hasta el arte gótico. En las paredes, en los frescos, en las columnas, entre los capiteles, se leen los largos años de construcción como los anillos concéntricos que datan la edad de los árboles seculares. La iglesia, deseada por Hugo de Monboissier, ocupaba en longitud poco más de la actual nave central. Pero las obras seguían adelante, con el ritmo que marcaban las 1000 vicisitudes que atravesaban el valle, sus montañas y su gente. Un trabajo de ampliación que se hacía difícil debido al lugar, al clima y al hombre. Una obra varias veces interrumpida y reanudada, iniciada con el gusto románico de sus grandes pilares y finalizada con el gusto gótico de su bóveda de crucería. Formas y colores irregulares, crecidos sobre la roca, mi roca. Crecidos más de lo que una mente del primer milenio pudiera imaginar. Un imposible equilibrio sobre el precipicio del valle y un cincel que en su interior ha trabajado con devoción. Escenas bíblicas y mitos de la antigüedad, como si cada capitel fuera el capítulo de un libro y cada incisión fuera un párrafo de ese capítulo. Una crónica de 1080 cita. El lugar está lejos de las tribulaciones y del mundanal ruido. Aquí no hay estrépito de hombres ni de animales, no hay bullicio, no hay rugidos. La llanura de Italia, con amenos paisajes y ríos, se extiende para la dicha de las miradas humanas. Los inviernos son templados y el verano asemeja a la primavera. Ni el otoño es peligroso con sus graves enfermedades. Y entre tanta quietud, la mente de los siervos de Dios exclama jovial: «Grande es el Señor». Los monjes benedictinos reconocieron aquí su rincón del paraíso y lo embellecieron con frescos. Encontramos tradición y originalidad, como es justo que sea. Pero la vida y la historia de la abadía conocieron también momentos oscuros, aunque en sus momentos de máximo esplendor, el monasterio hospedaba hasta a 300 monjes, con una jurisdicción que alcanzaba a 140 iglesias. Pero desde finales del siglo XIV hasta el año 1622 vivió una larga agonía. Desaparece la figura del abad, monje y gestor del pequeño mundo que giraba alrededor de la sacra. Lo sustituyen los comendatarios, con una pérdida constante de autoridad, poder y fama artística y religiosa. En 1622, el monasterio llegó a ser suprimido. La abadía propiamente dicha, la comunidad monástica y la etapa obligada para los peregrinos de la Vía de Jerusalén desaparecieron. El tríptico de Defendente Ferrari, quizás la pieza más valiosa de las presentes en la abadía. En el centro domina una delicada virgen que amamanta a un niño Jesús en pañales con una mirada viva y atenta, una pieza única del arte pictórico de su tiempo.
figuras de santos y la Virgen, llamada de la Pera, obra de un monje, Vincenzo di Sant'Amore, que pintó una María de Nazaret mientras ofrece una pera al pequeño Jesús. En el muro que separa parcialmente la iglesia del viejo coro, un gran fresco dominado por San Jorge. Tiene el semblante de un niño que, armado de espada, combate y mata al dragón. Este gran fresco, pintado en 1505, el mayor de los que enriquecen la Sacra, ha resistido el paso del tiempo. Una alegoría de la vida de la abadía destinada a resurgir de sus propias cenizas. Está dividido en 3 partes. La Virgen muerta en el centro, la Asunción al cielo en la parte más alta y la deposición de Jesús en la parte inferior. Quizás este sea el más bello, el más emocionante. Después de 1622, durante casi medio siglo, la abadía fue habitada solo por un capellán y por un clérigo. Después quedó totalmente desierta, hasta 1836. Carlos Alberto de Saboya, el rey apodado Tentenna, o sea, irresoluto, estaba convencido de que el asentamiento de una congregación religiosa conseguiría que la Sacra resurgiera a una vida nueva. El Papa Gregorio XVI aceptó la invitación del rey y llamó a los padres rosminianos, que en la actualidad aún siguen siendo los administradores. Una vez reanudada la vida religiosa, a los padres rosminianos les fueron confiados los restos mortales de 24 reales de la Casa de Saboya. La gente empezó a regresar. La Sacra fue restituida al culto. Esta abadía tiene una fuerza mágica, un encanto que la historia no solo no ha mermado, sino que incluso ha acrecentado. Hasta yo a veces he dudado. Pero la Sacra fue construida en la roca, en mi roca, y ganó su apuesta.
Una parte de la fama de la Sacra se debe a la Torre de la Bonita Alda, que recibe el nombre de la joven que, según se cuenta, se tiró desde aquí para no perder su virtud, antes aún de que la abadía diera la luz. A mis pies, Carlomagno se abrió camino a la conquista de Italia, después de haber derrotado a los longobardos, guiados por el rey Desiderio y por su hijo Adalgiso, protagonista de la tragedia Adelchi de Alessandro Manzoni. Con el cambio de la monarquía a la república en 1946, la Sacra se convierte en propiedad del Estado italiano. En los años 70, la custodia pasa a la región del Piamonte, después de la confirmación de que los rosminianos se encargarían de su gestión. La abadía se convirtió en 1994 en el monumento símbolo del Piamonte. Así lo reconoce la ley regional, por su historia secular, por los testimonios de espiritualidad, de intrepidez, de arte, de cultura y por representar un admirable compendio de las más peculiares características que puede ofrecer el Piamonte, además de por su excepcional colocación y visibilidad. Desde 2005 vigila en su entrada una estatua de bronce de San Miguel de 5 metros de altura, obra del escultor del Alto Adige Paul de Dos Moroder. Han cambiado los escenarios, los rostros, las lenguas, pero la Sacra de San Michele ha vuelto a ser un lugar vivo, donde se entrelazan experiencias e historias distintas. Una vez depuestas las armas, la Sacra ha vuelto a ser ella misma. Ya no llegan peregrinos, sino muchos visitantes, en vez de soldados, batallones de escolares. Las racías y los saqueos acabaron, dando paso a los encuentros, a las celebraciones religiosas y a las manifestaciones culturales. Y yo, que soy una montaña, que he visto y oído todo, que he asistido a la fundación y a la ruina de la abadía, ahora, finalmente, puedo dar un respiro de alivio. La historia continúa.